El enunciado de este ejercicio menciona lo siguiente. En la gráfica, el módulo del vector fuerza es de 300 newtons. Hallar el ángulo que forma con el eje X y sus componentes en los ejes X, Y y Z, respectivamente. Muy bien, como podrán apreciar ustedes, acá tenemos la gráfica. Este vector de acá viene a ser un vector fuerza. La vamos a llamar el vector F. Le vamos a poner sus ejes respectivos, el eje X, el eje Y y el eje Z. Con respecto al eje vertical está formando un ángulo de 40 grados. Con respecto al eje Y está formando un ángulo de 60 grados y con respecto al eje X está formando un ángulo alfa, que justamente en el enunciado nos están pidiendo este ángulo de acá. Entonces lo primero que voy a hacer en este caso es trabajar primero con este ángulo de acá, ya que como nos están pidiendo las componentes en el eje X, Y y Z respectivamente, en el eje Z es bastante práctico. Lo mismo ocurrirá también con el eje Y. El problema se genera en el eje X, puesto que en este caso no tenemos el ángulo. Entonces va a consistir en hallar primero el ángulo y luego hallaremos su componente en el eje X. Para poder resolver este ejercicio lo voy a hacer utilizando áreas o planos. Observe, primero me quedaré solamente con este ángulo de acá, es decir, con el ángulo de 40 grados. Y justamente considerando este ángulo, voy a generar un plano. Observe, generamos el plano en esta zona de acá. Observe este plano que se ha generado, viene a ser un rectángulo, pero lo que nos interesa básicamente viene a ser donde está el ángulo de 40 grados. Este rectángulo forma 90 grados en todos los vértices, así de esta manera. A continuación lo que voy a hacer es descomponer esta fuerza F en el eje vertical, así de esta manera. Eso quiere decir que esta fuerza F ha sido proyectado en este eje vertical, que dicho sea de paso le llamaremos la fuerza F, pero en el eje Z. Esta fuerza F en el eje Z se puede hallar si nosotros conocemos en este caso el ángulo y el módulo de la fuerza F, ya que en el enunciado nos dice que vale 300 newtons. Entonces observe, para poder hallar esta expresión lo que voy a hacer es utilizar la memotecnia del SOHCAHTOA. Escribimos acá SOHCAHTOA. Acá hay unos espacios en blanco que ha quedado, lo voy a completar con una letra H. Esta memotecnia básicamente se refiere a las tres funciones trigonométricas, la función seno, coseno y tangente. Si nosotros queremos analizar vendría a ser, para el caso de la función seno, el cateto opuesto, esto significa justamente la O, opuesto, sobre la hipotenusa que vendría a ser este vector de acá, es decir, su módulo. El coseno es el que está acompañando, es decir, costado del ángulo entre la hipotenusa que nuevamente viene a ser este módulo de acá. Y la tangente viene a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Bien, en este caso vamos a utilizar esta segunda opción que viene a ser el coseno para poder hallar esta expresión. Básicamente estamos utilizando el coseno director. ¿Qué nos dice el coseno director de un ángulo? En este caso viene a ser de la siguiente manera. El coseno, o si no simplemente utilizamos esta expresión, coseno del ángulo que están formando estos dos vectores, que viene a ser 40 grados. Y esto viene a ser igual al cateto adyacente, pero el cateto adyacente viene a ser el módulo de este vector, es decir, el tamaño, el módulo del vector F en la dirección del eje Z. Y esto hay que dividirlo, como podrán apreciar ustedes, aquí dice que hay que dividirlo entre la hipotenusa. La hipotenusa para este triángulo rectángulo viene a ser justamente el módulo de esta fuerza, que viene a ser el módulo de F. Fíjense lo que voy a hacer a continuación. En el enunciado nos están pidiendo hallar la componente en el eje X, Y y Z. De aquí yo puedo despejar para hallar la fuerza en el eje Z, es decir, una de las componentes. Entonces simplemente aquí despejamos el módulo de la fuerza F en el eje Z. Esto vendrá a ser igual, fíjese que esta expresión pasa a multiplicar F o el módulo del vector F, en este caso del vector fuerza, y multiplica al coseno de 40 grados. Simplemente en el siguiente caso reemplazamos. El módulo de la fuerza F viene a ser dato, vale 300 newtons. El coseno de 40 grados viene a ser equivalente a 0.7660. Con esto yo puedo sacar una conclusión, de que el módulo de la fuerza F
en el eje Z, esto viene a ser igual, multiplicamos 300 por 0.7660 y eso viene a ser equivalente a 229.8 newtons. Muy bien, ya tenemos entonces aquí la primera componente de la fuerza en el eje Z. A continuación voy a aprovechar nuevamente el otro ángulo que nos habían proporcionado. Vamos a la siguiente figura entonces. Ahora, como podrán observar ustedes, nos concentraremos para el ángulo de 60 grados. Y observe que vamos a descomponer en el eje Y. Generamos un plano para poder proyectar de esta manera, pero esta vez hacia el eje Y, como está observando. Y justamente como ustedes podrán observar, tenemos aquí el vector F y los ángulos respectivos que van a formar 90 grados vienen a ser justamente estos ángulos de acá. Haremos para un solo caso. A continuación lo que voy a hacer es proyectar sobre el eje vertical, es decir, de esta manera. Y este vector que hemos proyectado vendrá a ser nuestra fuerza, pero en el eje Y. Queremos saber cuánto vale esta fuerza de acá. Vamos a utilizar la memotecnia del SOHCAHTOA y trabajamos para el coseno del ángulo que están formando estos vectores, es decir, coseno de 60 grados ahora, que viene a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, o simplemente aplica la propiedad del coseno director. En este caso, el cateto adyacente para 60 grados viene a ser este vector de acá, es decir, su módulo, el módulo del vector f de y. Hay que dividirlo entre el módulo, es decir, la hipotenusa, que vendría a ser toda esta longitud de acá, el módulo del vector f. Nuevamente hacemos el paso anterior similar y despejo f de y. F de y, o la fuerza en el eje Y, cuyo módulo queremos saber, será igual módulo del vector f multiplicado por el coseno de 60 grados. Y esto a su vez va a ser igual a 300 newtons, porque es dato del ejercicio, y va a multiplicar al coseno de 60 grados. El coseno de 60 grados viene a ser 0.5. Con esto sacamos una conclusión. El módulo de la fuerza en el eje Y será igual 300 por 0.5, eso equivale a 150 newtons. Muy bien, nos faltaría entonces con el último caso, que vendría a ser la fuerza en el eje X. Nuevamente retornamos a la gráfica ahora, y ahora nos vamos a concentrar pero en este ángulo y con respecto al eje X. También voy a generar un plano, observe, de esta manera, y luego lo que vamos a hacer simplemente es sombrear este plano. Observe, tenemos al vector y lo proyectamos hacia este eje. Aquí está ahora el nuevo vector, pero este vector viene a ser el vector fuerza, pero en el eje X. El ángulo que forman justamente es desde este vector hasta esta línea de acá, en ambos vectores. Bien, entonces también en esta parte de acá se ha generado un ángulo de 90 grados en cada una de las esquinas. Este ángulo de acá es 90 grados. Entonces, si utilizamos el coseno director o la propiedad del SOHCAHTOA, coseno del ángulo alfa, que dicho sea de paso no sabemos cuánto es el valor, viene a ser igual, en este caso vendría a ser el cateto adyacente, que justamente viene a ser el módulo de la fuerza f de x, y esto debe estar dividido entre el módulo de la fuerza f. Entonces de acá simplemente despejamos y decimos que la fuerza F vendrá a ser igual, fíjese que este término pasa a multiplicar, ya sabemos que su módulo vale 300 newtons, pero lo vamos a dejar indicado, multiplicado por el coseno del ángulo alfa. Este término de acá vale 300 newtons, lo que no sabemos es cuánto vale el ángulo, entonces nuestro trabajo va a consistir en tener que hallar el ángulo alfa. Para ello vamos a aprovechar una propiedad muy importante, pero antes de solucionar me voy a quedar solamente con esta ecuación y con los resultados obtenidos tanto de la fuerza en el eje Z en el eje Y. No olviden que esta de acá es la fuerza en el eje X. Como ustedes podrán apreciar, me he quedado solamente con el módulo de la fuerza en el eje Z, que es lo que nos están pidiendo, también en el eje y el detalle de aquí es lo que faltaría hallar el módulo de la fuerza en el eje X. Para ello necesitábamos hallar el coseno del ángulo alfa. ¿Cómo hallamos el coseno del ángulo alfa? Hay una propiedad muy importante de los cosenos directores. El coseno cuadrado del ángulo alfa más
el coseno cuadrado del ángulo beta y más el coseno cuadrado del ángulo teta. Esto como resultado nos da igual a 1. Pero eso se refiere cuando la gráfica está conformado de la siguiente manera. Como verán ustedes, esto vendría a ser alfa, nuestro ángulo beta y nuestro ángulo teta. Entonces tranquilamente nosotros podemos utilizar esa propiedad, teniendo en cuenta que estos ángulos son conocidos, 40 y 60 grados, y el que no se conoce viene a ser el ángulo alfa. Y observe entonces, el que queremos saber entonces viene a ser el coseno del ángulo alfa. Coseno cuadrado del ángulo alfa, más sería coseno cuadrado de 40 grados, y más coseno al cuadrado del otro ángulo que viene a ser 60 grados. Y esto como resultado debe dar a 1. Ahora lo que voy a hacer es reemplazar los valores acá. Decimos coseno cuadrado del ángulo alfa más el coseno del ángulo de 40 grados equivale a 0.7660. Como está elevado al cuadrado, simplemente lo eleva al cuadrado, no se haga problema en ese caso. Más, ahora vamos con el de 60 grados. 0.5 es el coseno de 60, pero hay que elevar al cuadrado. Y esto debe ser igual a 1. Seguimos resolviendo. Coseno cuadrado de alfa más elevado al cuadrado. Este término nos sale 0.5867. Y más elevado al cuadrado, este término nos sale 0.25. No olvide que hay que igualar todavía a 1. Sumamos estas dos expresiones y pasamos al otro lado a restar. Entonces mi ecuación quedaría ahora así. Coseno cuadrado del ángulo alfa será igual. Este término queda 1 y restamos a la suma de ellos dos. La suma de ellos dos viene a ser igual a 0.8367. Muy bien. Hay que restar 1 menos esta cantidad. Al restar me sale 0.1633. El siguiente paso es sacar raíz cuadrada a esta expresión. Entonces, coseno del ángulo alfa será igual a la raíz cuadrada de 0.1633. Entonces decimos, coseno del ángulo alfa será igual a 0.4041. En realidad debería quedarme en esta expresión puesto que yo necesito el coseno del ángulo alfa. Pero en el ejercicio nos dicen que hay que hallar el ángulo que están formando con esta fuerza de acá. Entonces hay que hallar el ángulo alfa. Como ya sabemos todo el procedimiento que hemos hecho para llegar hasta esta expresión, voy a borrar acá y me quedaré solamente con este término. Ahora, para poder hallar el ángulo, simplemente yo lo que hago es hallar la función inversa. Es decir, alfa va a ser igual al coseno elevado a la menos 1 del número que nos ha salido, 0.4041. Entonces finalmente decimos alfa será igual. ¿Cómo se resuelve esta expresión de acá? Para poder resolver esta expresión lo que necesita es lo siguiente. Necesita una calculadora científica y si lo tuviese presione la opción Shift. Aparece en su calculadora una expresión de esta característica. Casi siempre está en la parte superior izquierda de su calculadora. Cuando usted presiona la opción Shift, se activan los de color dorado en algunas calculadoras. Busque la opción coseno a la menos 1 en los de color dorado. Presione una sola vez y escriba el número 0.4041. Lo cierra el paréntesis y pone igual. Entonces ahí le va a salir directamente el ángulo. En este caso, un aproximado de 66 grados. Pero no olvide que todavía nos falta hallar la fuerza en el eje X. Pero ya tenemos aquí el ángulo alfa. Entonces decimos simplemente, voy a escribirlo en esta parte, el módulo de la fuerza en el eje X será igual. No se olvide que este de acá vale 300 newtons. 300 newtons multiplicado por el coseno del ángulo alfa. Lo puede sacar coseno de 66 grados o puede utilizar esta ecuación que inicialmente habíamos encontrado, 0.4041. Entonces de ahí decimos, el módulo de la fuerza en el eje X vendrá a ser igual, multiplicamos
300 por esta cantidad nos sale aproximadamente 121.23 newton. Muy bien, entonces tenemos aquí el módulo de la fuerza en el eje Z, el módulo de la fuerza en el eje Y, tenemos el módulo de la fuerza en el eje X, además el ángulo que nos han pedido vale 66 grados. Sería la respuesta para este ejercicio. Aquí hay un dato adicional. Si usted quiere comprobar de que estas fuerzas están correctas, lo que puede hacer es lo siguiente. Sabemos que la fuerza como vector viene a ser igual a la fuerza en el eje X más la fuerza en el eje Y más la fuerza en el eje Z. El dato que tenemos nosotros es que el módulo de la fuerza F es igual a 300 newtons. Este es dato del ejercicio. Si yo saco el módulo a esta expresión, el resultado me debe dar 300 newtons o por lo menos cerca. Entonces, ¿para eso qué debe de hacer? Esto lo voy a dejar para que ustedes lo realicen, pero les voy a dar una idea cómo resolverlo. Lo que simplemente tiene que hacer es lo siguiente. Saca el módulo a la fuerza F, no se olvide lo eleva al cuadrado, y aquí saca el módulo de la fuerza F en el eje X, también lo eleva al cuadrado, más la fuerza en el eje Y, como lo está sacando el módulo, lo eleva al cuadrado, y más la fuerza en el eje Z y lo eleva al cuadrado. Lo que va a hacer es lo siguiente. Observa estos datos que hemos obtenido, simplemente los sustituyes. Por ejemplo, donde está el módulo de f de x, pones 121.23 newtons y lo elevas al cuadrado. Donde está el módulo de la fuerza en el eje Y, coloca 150 newtons, lo eleva al cuadrado, y lo mismo va a ocurrir con este de acá, en el eje Z. También lo eleva al cuadrado. Ese resultado lo suma y luego, como también está elevado al cuadrado acá, lo saca raíz cuadrada a todo el resultado. Si usted le saca raíz cuadrada a todo el resultado, le debe de salir este valor de acá. Significa que el ejercicio está resuelto de manera correcta. Esta parte quedará como tarea para ustedes.